Revertir la diabetes incluye varias acciones, pero entre ellas es mejorar, porque frecuentemente hay problema de la microbiota. Hablar de microbiota es hablar de incretinas, que son hormonas encargadas de regular tu nivel de azúcar después de comer, conservar la función del páncreas y disminuir la producción de azúcar que hace el hígado a través de glucagón. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te dé una idea clara acerca del panorama de la microbiota y cuál es el camino de forma general para restaurar este órgano que es de vital importancia si estamos buscando revertir por completo esta diabetes tipo 2, ¿no? La microbiota, en pocas palabras, es la cantidad de bacterias, virus, parásitos, hongos que residen en nuestro sistema digestivo, y el 99% de estos organismos se encuentran en el intestino delgado o en el colon. Ojo, también hay microbiota en la piel o en el sistema genitourinario, pero de eso no hablaremos en este video, únicamente la microbiota intestinal, ¿no? Cuando una persona tiene problemas de microbiota, pues se le llama disbiosis usualmente, para hacer referencia a que te faltan ya sea bacterias buenas o no están en proporción saludable, o bien tienes organismos que no deberían de estar ahí. Eso es una disbiosis. Frecuentemente, pero no siempre, va asociado a un intestino permeable porque deja pasar cosas a la sangre que no debería en condiciones normales. El intestino es una membrana o un filtro semipermeable que es capaz de identificar qué sí le hace bien a tu cuerpo y sí le permite la entrada, y qué no le hace bien y no le permite la entrada, ¿no? Esta permeabilidad o la integridad de este filtro pues depende de todas las estructuras que componen la pared intestinal, ¿no? Moco, células, anticuerpos, enzimas, etcétera, etcétera. Tener problemas de la digestión o tener síntomas no es lo mismo a tener problemas de la microbiota, ¿eh? Hay personas que se confunden, es que yo tengo gases, cólicos, gastritis, estreñimiento, tengo problema en la microbiota. No necesariamente, a lo mejor eso viene de la tiroides, es efecto de un medicamento, o es la cuestión emocional, puede ser multifactorial. Cuando ya hayamos descartado todo eso, hay que pensar que efectivamente sí es la microbiota. Usualmente el primer paso para restablecer esa microbiota es eliminar lo que está ahí que no debería de estar ahí, que lo más común son bacterias que no deberían de estar ahí. Y la verdad es que uno se encuentra con bacterias de muchos tipos diferentes porque cada quien tiene su tipo de microbiota, pero ciertamente hay bacterias que no deberían de estar ahí, y cuando esto sucede hay que empezar por eso. En otras palabras, de entrada hay que consumir prebióticos, probióticos para reponer o reparar tu microbiota. No, el primer paso es eliminar lo que no debería de estar ahí, ¿no? En algunos casos son muchas las bacterias, o son bacterias resistentes, o bien han intentado varias cosas naturales y no les ha funcionado, y uno tiene que recurrir a esos antibióticos, ¿no? Estos son casos particulares. Para la gran mayoría no es necesario recurrir a estos antibióticos, sino que haciendo cambios de nuestra alimentación, bajar carbohidratos, aumentar el consumo de fibra vegetal, disminuir o eliminar los aditivos de la comida lo más que se pueda, endulzantes, salsas procesadas, mayonesa procesada o productos de ese tipo que no son saludables, que van a alterar demasiado esa microbiota. El ayuno intermitente al menos deja pasar entre 12 horas entre tu cena y tu desayuno. Eso te ayuda para restaurar tu microbiota. Dentro de lo que también podemos incluir natural para mejorar esa microbiota es el aceite de orégano, o bien el orégano de forma natural. En la mayoría de los estudios de microbiota que yo he solicitado, se reporta al final de este estudio como una recomendación incluir orégano. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que el orégano es un antibiótico natural
que ayuda para eliminar a la mayoría de las bacterias que alteran tu microbiota. Si usted está pensando en mejorar esto, recuerde que el primer paso es eliminar lo malo a través de estas recomendaciones, incluyendo el aceite de orégano o el orégano de forma natural. Otro suplemento que le va a ayudar bastante como un antibiótico o antiséptico natural es el zinc. Usualmente uno asocia el zinc a la función tiroidea y sí es cierto, tiene muchas funciones en la glándula tiroidea, pero también con la microbiota, funciona como un antibiótico natural, entre comillas. No permite el crecimiento de bacterias patógenas que no deberían de estar ahí. Y por último, el agregar grasas saludables a nuestra alimentación, como el aguacate, como el yogur, el kefir, por ejemplo, el aceite de oliva y el aceite de aguacate. Eso le va a ayudar un montón para los enterocitos, que son las células del intestino, a reponerse y empezar a producir sustancias que no están produciendo. La microbiota tiene un montón de funciones. Parte de es digerir y absorber mejor la comida. Tenemos que alimentar esas células buenas. Estas sustancias que produce el enterocito también hace más difícil que las otras bacterias que no deberían de estar ahí proliferar y sostenerse con vida. En caso de que hayas tomado demasiados antibióticos, lo más seguro es que no tengas que pasar por este paso, porque a lo mejor ya barriste por completo esa microbiota. Ahora bien, 7 días de antibiótico barre por completo, por supuesto que no, ni siquiera 14 días. Aquí estamos hablando de 21 días o más de antibióticos, o bien varios esquemas seguidos. Doctor, me dieron 7 días de antibiótico, no me funcionó. Al próximo mes me dieron otros 7 días, no me funcionó. Al otro mes, otros 7 días, pues ahí ya son un montón, ¿no? En este sentido, vamos directamente al segundo paso, que es reponer o restablecer tu microbiota. Aquí sí, que usualmente es entre 1 y 2 meses después del paso 1, uno comienza a agregar un poquito más de carbohidratos complejos, que al final de cuentas te ayuda para mejorar esta microbiota, prebióticos naturales, y aquí ya entran los probióticos. Como verás, el primer paso es quitar los probióticos y eliminar lo que está en exceso. En el segundo paso es cuando ya hay que restablecer o reponer esas bacterias buenas. Ahora bien, muchas personas con problemas de microbiota no les falta probióticos, no les falta bacterias buenas, y esto lo sé por los estudios que me han reportado, ¿no? Casi siempre el problema es exceso de bacterias que no deberían de estar ahí. Eso es con mucho lo más frecuente, que con el paso 1 logras eliminar o resolver esa situación. Este segundo paso de reponer también es tardado, entre 2 a 3 meses, quizá hasta 4 meses en lograr reponer, cubrir tu microbiota de bacterias saludables y evitar que vuelvan a crecer esas bacterias que no deberían de estar ahí con el paso 1. Y el tercer paso es optimizar. Hay que reevaluar la situación. Lo que has hecho te ha funcionado, cómo está tu alimentación, cómo se siente usted, ha bajado la inflamación, ha bajado su nivel de azúcar. Usualmente es a los 3, 4 meses. Esto es muy variable y va a depender del tipo de problema que queramos resolver, ¿no? Si estamos hablando de problemas tiroideos por la microbiota, va a tomar su tiempo. Problemas de diabetes por la microbiota, va a tomar cierto tiempo. Problemas de inflamación en general por microbiota, tiene su cierto tiempo. Hay que replantear, hay que optimizar tu dieta nuevamente, optimizar tu ayuno intermitente sin dejar de hacer lo que estás haciendo en el paso número 2. El aceite de orégano, por ejemplo, es solo únicamente un tiempo, 1 mes, 2 meses, porque se supone que ya te ayudó para eliminar esas bacterias que ya no deberían de estar ahí. Aquí en este tercer paso toma mucha relevancia el uso de inulina, por ejemplo, el uso de zinc, omega 3 y glutamina, que son suplementos que te ayudan a optimizar esa microbiota. Ojo, optimizar. Ya eliminaste lo que no debería a través de otros métodos. Ya repoblaste tu microbiota a través de otras intervenciones. Ahora vas a mejorar eso que hiciste, optimizar a través de estos suplementos, y yo les sugiero que le dé al menos unos 2 meses, quizá hasta 3 meses, y volver a revalorar la situación.
Usualmente una prueba de microbiota hay que repetirla únicamente si no hay mejoría para nada con lo que estás haciendo, o bien si tienes el recurso puedes repetir la prueba hasta el año o 10 meses después de haber iniciado tu tratamiento. Lo digo porque no es una prueba económica, es un poco costosa, pero que en verdad nos aporta mucha información cuando ya intentamos varias cosas y no hemos logrado la meta que estamos intentando lograr. Recuerda estos pasos. Primero es eliminar lo que está ahí. Segundo es repoblar o reponer. Y tercer paso, optimizar. Y recuerda los tiempos. Te puede tardar hasta 6 meses en restaurar esta microbiota. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te haya ayudado a tener una idea más clara de cómo se trabaja esta microbiota, y comparte el video si crees que le puede ayudar a alguien más. Te dejo el número en pantalla de un laboratorio en México que realiza esta prueba por si usted no sabe dónde realizarse la prueba. Aquí le pueden dar información de los costos y cómo se realiza el estudio.